intención de compra, porque además Elon Musk dijo, yo quiero la red social completa, y había puesto el dinero sobre la mesa y varios pues le habían comprado la idea, se habían hecho a la idea. Había incluso él hablado de cuáles serían los parámetros con los cuales se regiría esta red social en caso de estar en su poder, y de pronto pues ya estamos en el otro extremo, ya lo están demandando para forzarlo a comprar. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches. Iván Sánchez, Iván, gracias. Hola, Manuel, por estar acá. muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. José Antonio Pontón. Encantado de estar con ustedes, hablando de Twitter, por supuesto. Muy buenas noches. A ver, primero lo primero, ¿sí quiso en algún momento comprar Elon Musk Twitter o todo fue una finta, todo fue estrategia para pues en teoría sí, quería Elon Musk comprar Twitter por $44 mil millones, ¿no? Y además, bueno, él tiene una fortuna de $220 mil millones. Si le alcanza. Sí. Exacto, ¿no? Bueno, ahora, esos 44 mil no solo eran de él, 44 mil millones. Eran la mitad más o menos de él y la otra mitad de otros accionistas, bancos, etcétera, préstamos, bla, 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 ¿no? Entonces, pero de pronto, pues Elon dice... que es un chaval muy berrinchudo y medio inquieto, dicen, ¿sabes qué? Pues demuéstrame que tu red social, que son alrededor de unos 240 millones de usuarios, tiene la red social, que pues no hay tantos bots como parece ser, ¿no? No, claro, no, pues no, solo hay el 5%. Eso dice Twitter, eso dice. A ver, y demuéstramelo. Como que no te lo puedo demostrar tan precisamente. ¿Cómo? Pues entonces no te lo voy a comprar, pues no te compro. ¿Cómo no me compras? Pues ya me prometiste que me ibas a dar un lanal. Sí. Y pues el caso es que ahorita está en eso. Claro. Y justo Twitter pues ya se quejó y dijo, pues me vas a comprar, ahora te demando y tienes que pagar una multa. Todo esto se ventila en público, ¿no? Es decir, esto es un de juego abierto, de cartas, y sobre donde todo, todos vemos qué jugada trae cada quien. Exacto, y sobre todo porque aquí hay un tema bastante interesante legalmente y por el otro el tema ético, ¿no? Por un lado, Elon Musk, que es uno de los grandes defensores de la libertad de expresión, en donde uno de sus principales argumentos es que no existe, como lo comenta Pontón, no existe como tal una contabilidad, ¿no?, de todos los bots que están actualmente en la cuenta, pero por otro lado pues está esta dicotomía en donde las personas comentan, bueno, pero ¿qué pasa en aquellos gobiernos que no necesariamente dan esa libertad de expresión? Se tiene que hacer obviamente pues de manera anónima, ¿no?, en muchos casos, y aquí es donde el Congreso justamente interviene también junto con la parte negociadora de compra de Twitter, y surge el gran problema, ¿no? El problema es qué es lo que pasa entre esta parte moral, ¿no?, de Twitter en cuanto a la venta, y por otro lado la parte legal, a ver, ¿no? porque Elon Musk había puesto sobre la mesa y dijo, vamos a una red social abierta en donde se puedan decir cosas, donde no nos asustemos, donde estemos lejos de lo políticamente correcto. Con un límite de la legalidad, ¿no? Porque de pronto también pues, incitar la violencia, hay ciertas reglas. Sí, pero cuando se le cuestionaba, bueno, ¿pero a qué te refieres exactamente? ¿Quién va a ser el árbitro ahí? Ahí ya como que decía, bueno, voy a ver y a rodearme de los expertos y que alguien me luego ayude. Lo platicamos. Exactamente. Aunque existen ciertas leyes, ¿no?, y argumentos dentro de Twitter. Sí, claro. Y yo creo que aquí, y nada más para que, digamos, no olvidemos que al final uno de los principales argumentos también de Elon es que él iba a resolver el problema de los famosos bots. Entonces ahora resulta que ese es uno de sus principales argumentos para, ¿no?, dar un paso atrás. Entonces dices, a ver, ¿no? O sea, claramente todos sabemos que hay un montón a qué estamos de bots jugando, ¿no? Entonces, y que no son el 5%. yo creo que al final del día es un gravísimo error y creo que ahí sí, los ejecutivos de Twitter claramente pues fueron exhibidos. Yo creo que al final Elon Musk logró exhibir pues las carencias de un modelo de negocio de esta red social que pues al final del día no ha logrado ser rentable a tantos años de su creación, y que pues cometieron el error de creer que estaban jugando en el mismo tablero que Elon Musk, cuando él claramente tiene 3 tableros de ajedrez al mismo tiempo, porque por un lado estaba comprando todas las acciones para convertirse en socio mayoritario, que por otro lado estaba poniendo la oferta sobre la mesa, y por otro lado los estaba atacando abiertamente en la propia red social. Fue plan con maña, y hasta se burlan de ellos. Yo creo que todo es parte de una estrategia, claramente, pues económica, es un hombre de negocios. Y mira qué importante que dices esto de la estrategia. Yo creo que es una estrategia. Qué importante que mencionas esto de la estrategia, porque justamente, sabemos que él controla gran parte del espacio electromagnético con Neuralink y con SpaceX, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que se pretende, o lo que uno de los grandes planes
de Elon es tratar de controlar ahora los medios de software, o en este caso Twitter, ¿no? Porque se viene una nueva revolución de dispositivos móviles. Entonces, prácticamente él tendría el espectro electromagnético gracias a sus satélites, que son la mayoría actualmente, Miles. ¿no? Que los tenemos en el espacio, y Starlink, y justamente la parte de hardware, que ya serían los celulares. Y ahora con Twitter, yo creo que la jugada que comentas, y me parece muy correcto, creo que él está tratando, en la medida de lo posible, que las acciones de Twitter puedan llegar a bajar para poder llegar a una, Sí, a una lo que está haciendo es comprar un medio de comunicación, ¿no? Así como sus otros amigos magnates, Jeff Bezos, que tiene un medio de comunicación, etcétera. Yo creo que está comprando un medio de comunicación que es Twitter, y ahorita dijo, bueno, como estas estrategias o estos tableros, al principio sí lo iba a comprar por $44 mil millones, pero, mira, pues resultó mejor no comprarlo ahorita, echarme para atrás, igual si me multan, pues nada más son $1,000 millones. O sea, para mí, que tengo 220 mil en mi cartera, pues no es nada. Los pago. O si bajan las acciones, como están bajando ahorita muchísimo, pues igual llego a la mitad o un cuarto por ahí, y en vez de pagar los 44 mil millones, pues igual un pago 30 o 20. Me ahorro una lana. Y sigue siendo esto mío. Ahora, él tiene un porcentaje ya, ¿no? Ya tiene un 9%, sí, de todas maneras. Pero es minorista. Y de todas maneras lo tiene, y se lo va a quedar, ¿no? De alguna manera. Pero, híjole, yo creo que... Yo creo que también tendríamos que estar volteando las miradas hacia Twitter, y el por qué tú decías hace un momento, ¿por qué no quieren revelar esa información? Yo creo que eso nos habla... ¿No la tienen o no quieren? No, yo creo que no quieren. Claramente sí la tienen, pero eso yo creo que también responde a pues que tendrían que literalmente exhibirse y desnudar su modelo de negocios, en el que pues claramente a los anunciantes pues no les va a gustar que les resulten cifras pues infladas, ¿no? De usuarios, y que estén pagando tal cantidad por una cantidad de usuarios que claramente no existen. 240, decían, 240 millones de usuarios. Aproximadamente. De esos, ¿cuántos podría? A ver, 5% no lo es. Digamos, ni en el escenario más conservador son los bots, 20, 25%. Bueno, fácil, ¿no? Algunos estudios y papers hablan justamente de la cantidad de usuarios que pueden ser fake, ¿no? Y se plantea por estudios serios, de la Universidad de Harvard, en que se cree que aproximadamente un 40% de los usuarios activos que se encuentran en redes sociales, estoy hablando Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, etcétera, son cuentas que en ocasiones no son legítimas. Entonces, ante esta situación, pues lógicamente él reacciona y no lo ve como un negocio rentable. Y él lo dijo también, esto no es un negocio. O sea, para mí ya lo veo, y esto no va a ser un negocio, es más bien justo un medio donde me voy a comunicar y donde voy a integrarlo con otras tecnologías que estoy desarrollando. Porque negocio, pues no lo es. Sí, no, difícilmente... Ahora, no habíamos visto un caso como estos en donde alguien pone dinero sobre la mesa, luego se echa para atrás y la empresa, digamos, que va a adquirir una red social en este caso, lo demanda para forzarlo a comprar, y se vuelve todo esto tan mediático y tan público. Hay un tema muy chistoso, porque si tú recuerdas en el 2021, con el problema que hubo con Donald Trump y los comentarios muy fuertes que hizo en Twitter, se desató todo este problema en el Capitolio, y pues... Ante esos comentarios fue que Twitter decidió quitarle la cuenta, ¿no? Él hizo su propia red, que es Truth Social. Justamente Elon comentó que Truth Social fue justamente pues una consecuencia del tema de una, pues... digamos que en donde la libertad de expresión no se ejerce como tal, ¿no? Al día de hoy, justamente en Estados Unidos, Truth Social es una de las redes más descargadas, ¿no? ¿Sí? Al día de hoy, por encima de Twitter, en donde hemos estado viendo últimamente que redes como Facebook, por ejemplo, bueno, en este caso Meta específicamente, han estado perdiendo usuarios. Y eso, pues, lógicamente es el activo, ¿no? Es la carnita de cada una de las redes sociales. Bueno, pero no necesariamente los están perdiendo a Truth Social. Muchos están yendo a TikTok. Exactamente. Pero... Sí, por eso se traen una bronca con TikTok, porque dicen, ¿cómo? Los usuarios, mis usuarios estadounidenses están yendo a una red social china. ¿Cómo? No es posible. Entonces vamos a quitar a TikTok y a todos los chinos, porque sabemos que es una guerra China-Estados Unidos de manera digital tremenda, y entonces mejor que se queden aquí, ¿no? Porque lo que vale efectivamente de una red social es el tiempo que pasas en ella y los usuarios.
Sí, al final es datos de personas que están activamente. Pues toda la inteligencia Exactamente. y la información. Exacto. Y involucran muchísimas cosas, ¿no? O sea, no hemos hablado, por ejemplo, de las cookies que puede generar. Las cookies ya de alguna manera vienen para afuera, pero vienen cosas que se conocen como flux por parte de Google, que están integrando ya en todos estos medios, que ahora pues viene una revolución completamente diferente. Lógicamente a Elon Musk no le interesa una red social que el 40% de sus posibles usuarios son fake. ¿Cuál es el valor real de una red social? Entiendo esta parte que dicen la información, la inteligencia, yo creo que el valor de Twitter la influencia, la incidencia. Es exactamente eso. Sí. El valor de Twitter es el debate público que se genera porque, digamos, los actores políticos, económicos y sociales más importantes de todo el mundo están ahí. Y ahí se ha concentrado el discurso público. Yo creo que pues no está mal que haya una red social, digamos, que se caracterice por eso. Cada una claramente tiene su nicho, su identidad y su personalidad. Y yo creo que, sobre todo en un mundo en donde la atención es moneda de cambio, Twitter es el mercado más importante en ese sentido. Yo creo que él supo identificar perfectamente eso y ahí es donde vio el potencial. Y pues sí, hablaba, por supuesto, de la libertad de expresión, aún en estos términos sumamente ambiguos, pero yo creo que claramente se ha desvirtuado tanto el debate público, no solo a raíz de los bots, pero sí también a raíz de todas clases de estrategias de comunicación que todos conocemos a la perfección, que sí tiene consecuencias reales en el mundo real. Y yo creo que para muchos que quizás nos están viendo y se preguntan, bueno, ¿y esto por qué tendría que interesarme o o en qué me afecta? Pues es precisamente eso, porque al final, si una sociedad tiende a simplificar el debate público a 140 caracteres, pues claramente no es una sociedad que vaya a desarrollar pensamiento crítico y un discurso público sano. Y entonces cuando tú lo escuchas hablar de esos temas dices, ok, podría ser interesante lo que vaya a hacer. Pero si realmente solo se trató justo pues quizás de un capricho o quizás si solo se arrepintió o esta estrategia económica, entonces dices, bueno, ¿dónde quedó todo este discurso sobre la libertad de expresión? Sin duda. Ahora, sobre eso precisamente, sobre la libertad de expresión, ¿en dónde estamos en el terreno de las redes sociales? Porque si hay algunas en donde se ha censurado, vaya, le bajaron el switch al presidente de los Estados Unidos, no es cosa menor, Donald Trump, tras el asalto al Capitolio. Pero hay quienes han pugnado por una carretera mucho más abierta, mucho más libre, sí, con ciertos márgenes, pero amplios, digamos, para que se puedan debatir cosas, para que se puedan decir cosas, para que se pueda generar conversación horizontal. ¿Dónde estamos en el terreno de las redes sociales? Cada red social tiene sus reglas, ¿no? Evidentemente, o sea, por ejemplo, Twitter sí puedes poner fotos, hasta videos muy explícitos, ¿no? Como contenido de adultos, ¿no? Sí. De alguna manera, obviamente Facebook. O sea, puede haber hasta pornografía en Twitter. Por supuesto. Sí, pero a veces te sanciona por una palabra, por una grosería. Claro, ¿no? Entonces, cada red social tiene sus reglas. Un meme. Ajá. Entonces, por ejemplo, en el caso de Elon, pues por eso también se fue a Twitter, porque Elon y Mark Zuckerberg no se caen muy bien. Sí. Y entonces, pues ni modo que pues te voy a comprar ahora WhatsApp o te voy a comprar Instagram o te voy a Facebook. No, nada de eso. Es más, él no tiene cuentas ni de Facebook ni de Instagram, nada de eso. Entonces, con respecto a la libertad de expresión, creo que de pronto es una línea súper delgada, porque de pronto sí, podemos subir cosas súper explícitas o violencia o videos así fuertísimos de violencia. Pues ahí están. Pero ponemos alguna palabra o algún meme y te denuncian o te censuran. ¿No? Entonces, híjole, es bien delgadita esas reglas que tienen el Twitter, y más bien yo creo que debemos de nosotros tener como usuarios una ética digital o una disciplina digital para de pronto decir, bueno, esto aporta, esto está nutriendo el Internet, o más bien nada más me gusta ver el mundo arder, ¿no? Sí. Entonces, a varios les gusta, sobre todo en Twitter. Sí, de la primera mano del diario, ¿no? En materia legal, por ejemplo, está habiendo un problema muy fuerte porque la tecnología está avanzando más rápido que las leyes. Totalmente. Sí, entonces, por ejemplo, ahora tenemos tecnologías de inteligencia artificial que no han sido reguladas. El estar regulada tiene que ser en cada país.
cada país tiene que tener sus regulaciones propias para poder dar seguimiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros hacemos un póster con inteligencia artificial? ¿A quién le pertenece el copyright de ese póster? Entonces, en términos legales, los abogados están a contrarreloj porque esta tecnología está avanzando cada vez más rápido y hay pocos abogados especialistas en este tipo de materia, ¿no? En materia que tiene que ser regulada y tiene que pasar, lógicamente, por comités y organismos internacionales de Internet. Porque está toda esta conversación también de quién regula, digamos, al regulador, ¿no? Es decir, ¿ante quién rinde cuentas una red social, Twitter? Es decir, como usuario, pues sí, ahí están los términos y condiciones, si uno los acepta, ya tiene su cuenta, pero ¿ante quién se puede defender? ¿Ante quién puede uno impugnar? Ante nadie, quejarse? porque realmente la única consecuencia, digamos, a las acciones de Donald Trump fue que le cancelaran una cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién regula a las redes sociales, ¿no? Y en qué momento se convirtieron en árbitros. Y él podrá decidir lo que quiera. Es que son empresas privadas y yo te invito a mi fiesta. Si estas son las reglas, ¿te gusta? ¿No te gusta? Pues llégale, ¿no? Y las puedo cambiar cuando quiera también. Exacto. Si entonces, eso es lo que... Y se crea un monstruo de tantos millones de usuarios que luego dices, órale, ¿y ahora cómo lo regulo? Sí. O sea, no puedo bajar el switch de un día a otro. Sí. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir ahora sí que modificando y teniendo una conversación pues lo más sana posible en cualquier tipo de red social? Entonces... Aunque en teoría son espacios de libertad, ¿no? Pues sí. En teoría. O eso eran, aunque a veces parece que esas libertades se Pues sí, porque acotan. esas libertades se escudan con anonimatos. Sí. Y entonces ahí es donde ya no está padre, ¿no? Se ha reducido a tal grado, justo lo que comentas, se han reducido a tal grado que ha llegado un momento en que las personas cada vez creen menos en esa red social. O sea, hablamos que en los inicios de YouTube se decía de todo y todo el mundo podía platicar de lo que sea. El tema es de que esto se podía llegar a salir de control, pues lógicamente por temas como lo comentábamos, ¿no? Temas muy explícitos, temas de violencia, sexualidad, etcétera, que se pueden rebasar lo que es moralmente correcto. La pregunta aquí es, ¿qué es moralmente correcto? A ver, saquemos la bola mágica. ¿Elon Musk se va a quedar con Twitter o no? Ay, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que está esperando, esto no es a propósito, yo creo que lo está haciendo por parte de estrategia hasta que bajen las acciones de Twitter. Y quedarse con Twitter. Yo creo que sí. Yo creo que sí, También. va a haber un momento en que va a estar de alguna manera rinconado en el sentido de tantas demandas porque Twitter no se va a dejar y entonces va a estar trácata. Él tiene todas las de ganar. Cómprame. Entonces va a aguantar hasta que justamente baje el precio. Digo, ahora sí te compro. ¿Cuánto Me lo costaba? 10,000, ¿no? No, mucho menos. No Pues lo ahora sé. sí. Pues Tiene lo todo el veremos. dinero del Lo mundo. veremos. Sí. Gracias a los tres. Gracias a ti, Buenas noches. Hasta mañana. Pásenla bien. Gracias.